En esta sesión, estudiaremos sobre la tribulación. Normalmente, cuando la gente usa ese término, se refiere a la semana 70 de Daniel. Permítanme decirlo de una manera diferente. Los últimos 7 años, desde el momento en que el templo esté en funcionamiento, hasta la segunda venida del Mesías y la derrota del enemigo. Alabado sea Dios por eso. Y el establecimiento del reino de Dios. Pero debemos plantearnos algunas preguntas porque no encontramos en ninguna parte de la Biblia que estos últimos 7 años, la semana 70 de Daniel, no encontramos ningún pasaje en donde sean todos ellos llamados la tribulación. Y por tanto, debemos ser muy cuidadosos en lo que asumimos de la palabra de Dios. En segundo lugar, y lo he mencionado muchas veces, si encuentras un verso que demuestre que estoy equivocado, te estaría muy agradecido. Quiero enseñar las cosas correctas. Quiero enseñar las cosas con las que Dios está de acuerdo. ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios dice que aquellos que enseñan las Escrituras serán juzgados con más severidad. Al escuchar eso, me pongo a temblar. Pero simplemente no encontramos ningún versículo de las Escrituras del cual podamos discernir que los 7 años completos representan el derramamiento de la ira de Dios. Simplemente no es el caso. También hemos aprendido algo más, y esta será la tercera vez que acudo a este pasaje de las Escrituras. Y la razón es muy simple. Porque para muchos de ustedes, lo que se está enseñando es muy diferente a lo que han aprendido en otros lugares. Y a veces necesitamos escuchar algo, no solo una o 2 veces, sino varias veces antes de que entendamos su propósito y sus implicaciones. Así que quiero comenzar con Apocalipsis, capítulo 13. Abran sus Biblias en ese pasaje de las Escrituras, porque allí veremos algo. Vemos que hay una bestia. Esa bestia, según casi todas las interpretaciones, representa el imperio del anticristo. No al anticristo mismo, sino al imperio del anticristo. Y lo que encontramos aquí es que esta bestia se levanta. Ahora, voy a hacer una pausa por un momento, porque en este momento está ocurriendo un ataque con cohetes aquí en Israel, en la ciudad donde vivimos. Por lo tanto, me quedaré callado y les dejaré oír la sirena y, tal vez, algunas de las explosiones, espero, de la cúpula de hierro. Así que hagamos una pausa un momento. Ahí va una. Van 2. Van 3. La cuarta fue quizás un poco más lejos, pero pude oírla. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, lo que vemos en las Escrituras es que habrá un imperio, el imperio del anticristo, que surgirá del mar. ¿Y recuerdan lo que dije anoche acerca de por qué este imperio sale del mar? El mar es turbulento. El mar es desorden. Y por tanto podemos esperar que el imperio del anticristo se levante en medio de una gran turbulencia e inestabilidad en todo el mundo. Y él traerá un orden falso, una seguridad falsa. Y luego leemos algo muy importante. Veamos esta parte que ya vimos antes. Ve conmigo al 5º versículo, donde dice: y se le dio a él
es decir, a ese imperio, una boca para hablar lo que llamaríamos grandes cosas, y también blasfemias. Y le fue dada autoridad, es decir, poder, dominio, por 42 meses. Recuerden esto que también dijimos en una sesión anterior. Vemos una consistencia en las Escrituras al tratar con la semana 70 de Daniel, pues siempre hay esa división que se expresa de maneras diferentes. A veces decimos 42 meses, otras veces decimos 3 años y medio, y otras veces damos el número de días, 1260 días. Creo que sería prudente que la gente respondiera a esta pregunta. ¿Por qué existe esa división entre la primera mitad y la segunda mitad, si todo se trata de la ira de Dios? ¿Por qué las Escrituras hacen consistentemente esa distinción y separan estos dos tiempos? Y aprendemos que, en la primera mitad, el imperio del anticristo tendrá autoridad para gobernar de una manera blasfema. Él va a blasfemar contra Dios y el nombre de Dios, es decir, el carácter de Dios y el tabernáculo de Dios. Recuerden que el tabernáculo está relacionado con la presencia de Dios. El imperio del anticristo no quiere nada de la presencia de Dios en su imperio. Y luego, en segundo lugar, también blasfemará a los que moran en el cielo. Y como ya hemos explicado, esto está hablando de aquellos que pertenecen al reino. Y el imperio del anticristo hará algo. No es un tiempo de derramamiento de ira, sino más bien de tribulación. Y la fuente no es Dios. La fuente de esta tribulación y persecución es el anticristo. Dice en el verso 7, y le fue dado, es decir, se le permitió hacer la guerra contra los santos. Y hay muchas personas que dicen, ¿sabes? La palabra iglesia aparece en los capítulos 2 y 3 19 veces, pero después no se vuelve a mencionar la iglesia en el libro de Apocalipsis. Esa es una declaración falsa. Un ejemplo, y hay otros donde no se nombra como iglesia, sino por este término, santos. Y en el Nuevo Pacto, cuando se habla de santos, se está hablando de los creyentes. No hay razón para suponer que estos santos sean santos de la tribulación. Ahora quisiera hacer la acotación de que en nuestra próxima sesión estaremos analizando la pregunta: ¿existen los santos de la tribulación? Muchos maestros dicen que sí los hay. Les mostraré que no es así. Bien, este imperio malvado, el imperio del anticristo, hará guerra contra los santos y, noten esto, los vencerán y se le dio autoridad sobre toda tribu, toda lengua, toda nación, es decir, todo grupo étnico, y todos los que moran en la tierra. Recuerden que estos son los que pertenecen a este mundo y no al reino. ¿Qué harán ellos? Todos aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida del Cordero, ese Cordero que fue inmolado desde la fundación de la tierra. Ahora, aquí tenemos una declaración muy amplia, porque dice que todos lo adorarán, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y no hay razón para creer que eso solo se refiere a los santos de la tribulación. Como dije, hablaremos sobre ese concepto de santos de la tribulación en una próxima sesión. Dice aquí que todos los que pertenecen al mundo lo adorarán a él, a esa bestia. Y finalmente vemos una pista importante en el verso 9, donde se habla de un grupo en particular. Dice en el verso 9, si alguno tiene oído, que oiga. Eso debería resultarles familiar porque para cada una de las 7 iglesias
En Apocalipsis capítulos 2 y 3 vemos una declaración similar. Es este verso, el verso 9 del capítulo 13, el que nos permite y nos hace entender que los santos son, de hecho, la iglesia de los tiempos finales, la iglesia verdadera, no un grupo de la tribulación. Y luego, ¿qué vemos? Bueno, vemos que Pablo habla sobre este mismo periodo de tiempo. Y revisaremos dos pasajes en los que Pablo escribe con respecto a las cosas de la tribulación. Primero, él está hablando a los que están en Tesalónica. En el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, él escribe estas cosas. Ve conmigo, por favor, al verso 3. Él les está hablando acerca de esta congregación que está sufriendo mucho. Él escribe: Estamos obligados a dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos. Recuerden que esto abarca hermanos y hermanas. Es una forma del nuevo pacto para dirigirse a los creyentes, a la verdadera iglesia. Él dice: como es apropiado, por cuanto vuestra fe crece enormemente, y el amor de cada uno de vosotros abunda entre unos y otros. Eso es lo que estamos llamados a hacer: crecer en la fe y demostrar esa fe mediante el amor unos por otros. Dice en el verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos entre las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Esa palabra paciencia tiene que ver con perseverar, tiene que ver con persistir y tiene que ver con vencer. Y usualmente se relaciona al sufrimiento por nuestra fe. Él dice: de vuestra paciencia y fe, en todas vuestras, y oigan esto, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Ahora, en el idioma original, esas dos palabras están en plural. ¿Por qué eso es importante? Bueno, estamos leyendo el capítulo 1 de Segunda a los Tesalonicenses y Pablo está hablando aquí a una iglesia a la que está alabando porque están sufriendo mucho, pero están persistiendo. Están pasando por persecuciones y tribulaciones y no han negado su fe. ¿Y qué dice a medida que avanzamos? Bueno, en aras del tiempo, déjenme parafrasear. Les animo a que no confíen en mi parafraseo, sino que lean toda esta sección. Me refiero a Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, y tomen nota, versículos del 3 al 10. Y lo que Pablo está diciendo es esto: que Dios es fiel y justo, y Él castigará a los que los persiguen, pero también les dice que su disposición a persistir, a perseverar y a experimentar persecuciones y tribulaciones, Él dice que eso es apropiado porque proporciona una evidencia. ¿Evidencia de qué? De vuestra dignidad de ser hallados fieles para entrar al reino de Dios. Lean eso con cuidado en el verso 5. Y lo que Pablo está hablando aquí se refiere a que estas personas fieles están sufriendo. Y él dice al final: este Dios justo traerá su juicio justo para castigar y destruir a aquellos que los están castigando a ustedes. Y él dice que esto ocurrirá cuando el Mesías regrese. Y aquí estamos hablando de la segunda venida, porque se menciona el fuego, la ira encendida de Dios que se derrama sobre los que persiguen a los creyentes. Es interesante notar algo. Él habla de esta congregación que está sufriendo y luego responde a una pregunta. Y esa pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué estamos sufriendo? Porque ellos tenían una creencia falsa.
Pablo no les enseñó esto. Pablo les enseñó algo muy diferente, pero ellos creían que no debían sufrir, que no serían perseguidos. Y ahora están confundidos y cuestionan a Pablo y preguntan, ¿nos perdimos de algo? ¿Nos han dejado atrás? ¿Fue inadecuada nuestra fe? ¿Realmente no somos verdaderos creyentes, verdaderos discípulos? Eso es lo que esta congregación le está planteando a Pablo, y quiero que vean su respuesta. Ve conmigo también en 2 a los Tesalonicenses, pero ahora al capítulo 2. Para comprender el orden de los eventos con respecto al rapto o al arrebatamiento, este capítulo es primordial. Y lo triste es que a menudo simplemente lo dejan de lado o lo ven de una manera muy incorrecta. Escuchen lo que dice Pablo, capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses, verso 1. Dice, pero esa palabra en el idioma griego es la partícula dei y se trata de una conjunción para un propósito. Y ese propósito es unir dos cosas diferentes. Al terminar el capítulo 1, él hablaba de la segunda venida del Mesías, ese juicio de fuego en el que Dios reivindicará a su pueblo al juzgar ese imperio malvado. Pero ahora está hablando de otra cosa, y esa otra cosa es nuestra esperanza bendita. ¿Cómo lo sabemos? Verso 1. Pablo dice, pero les rogamos, hermanos, que como dije es hermanos y hermanas. Él está hablando de los creyentes y dice, les rogamos, hermanos. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿A qué venida nos referimos? Hay dos posibilidades. ¿Está hablando de lo que acaba de mencionar? La segunda venida del Mesías, con ese juicio de fuego de Dios para destruir al enemigo. ¿O está hablando del rapto o el arrebatamiento, cuando venga el Mesías, pero como vimos anteriormente, en la tercera sesión, según 1 a los Tesalonicenses capítulo 4, donde dice que nos encontraremos con Él en el aire y recibiremos nuestros nuevos cuerpos y estaremos con Él para siempre, inicialmente en el reino de los cielos. ¿Es de eso de lo que está hablando? Bueno, no tenemos que adivinar, solo hay que leer, porque allí lo dice. Verso 1 otra vez. Les rogamos, hermanos, respecto a la venida de nuestro Señor, Mesías Yeshua. Y esta es la parte importante. Y nuestra reunión en Él. Sé que en las Biblias no aparece esta preposición repetida, pero en el idioma griego esa palabra, y es la palabra griega epi, está antes del verbo, adjunta como un prefijo. El verbo es ser reunidos en, y luego el mismo prefijo aparece en forma individual después de ese verbo, para enfatizarlo. Lo que se enfatiza es que estamos siendo reunidos en Él. ¿Por qué eso es importante? Porque Él no está hablando aquí de la segunda venida. No habla de cuando Él regrese a este mundo, sino de cuando nosotros nos reunamos con Él. Si saben sobre la segunda venida, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, que cuando el Mesías regrese la segunda vez, en su segunda venida, los santos, tú y yo, estaremos con Él. Pero aquí nosotros somos reunidos en Él. Así que está hablando del rapto. Y luego dice en el verso 2, no se dejen mover fácilmente de su punto de vista, de esa mentalidad que ellos deben tener. Él dice, no se dejen mover fácilmente desde el punto de vista correcto, ni se turben. Y él dice, no dejen que nada los turbe, ni por espíritu, algún acontecimiento espiritual,
ni por ninguna palabra que alguien hable, ni por una epístola que supuestamente sea de nosotros, dice Pablo. Y aquí hay algo importante. Recuerden lo que hablamos en la tercera sesión. Uno de los términos para el rapto es el día del Mesías. Y necesitamos hacer una distinción entre el día del Mesías y el día del Señor. Ahora bien, si tienes una Biblia que sigue la versión griega del Nuevo Testamento de Nestle Aland, sepan que esa versión siempre elige el texto alternativo. Si hay algo diferente, se va con eso. Eso es una tragedia, porque la razón por la que se compiló el Nuevo Testamento griego de Nestle Aland fue para mostrar las principales diferencias en los manuscritos al compararlos con el Textus Receptus. La versión de Nestle Aland no debe usarse para fines de traducción, sino más bien para examinar diferentes manuscritos. En el Textus Receptus, que lo puedes ver en la King James o la Nueva King James en inglés, y en otras traducciones también, allí aparece el día de Cristo. ¿Y qué es eso? Es otro término, como vimos en el estudio anterior sobre la doctrina de la inminencia, donde hablamos de este término, el día de Cristo, el día de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos términos se refieren al rapto. Y Él nos dice algo muy importante. Él dice, no dejen que nadie los mueva de su perspectiva, ni por algún acontecimiento espiritual, ni palabras ni epístolas que supuestamente provienen de nosotros, como si el día del Mesías hubiera llegado, que ya está aquí. Lo que Él quiere hacer es decirnos lo que tiene que suceder. Este es un pasaje de la Escritura muy poderoso, porque lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. No crean que ustedes fueron dejados atrás. No piensen que su fe es inadecuada. No piensen que Dios los ha rechazado. No crean que no son verdaderos creyentes. Recuerden por lo que están pasando. Pablo los está alabando de entre otras congregaciones, porque ellos se mantienen fieles, ellos abundan en buenas obras y en amor mutuo, a pesar del hecho de que están sufriendo. Son perseverantes, son persistentes, están superando obstáculos, están sufriendo varias persecuciones. ¿Y qué más? La palabra de Dios dice, tribulaciones. Ahora quiero darles otro pasaje. Anótenlo. Hechos capítulo 14, verso 22. Lo que este versículo nos dice es esto. Nos dice que es necesario, que debemos tener ánimo, que debemos ser fuertes. ¿Por qué? Porque es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. No nos está diciendo que ese sufrimiento juegue un papel en nuestra salvación. Simplemente dice que la iglesia será perseguida significativamente antes del establecimiento del reino de Dios y del rapto de la iglesia al reino de los cielos. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y Pablo también dice aquí que no se dejen llevar por muchos que dicen, oh, él está hablando del día del Señor, porque no es así, ese no es el contexto. Eso no es lo que vimos en el verso 1. Ahora pasemos al verso 3. Él dice, no dejen que nadie los engañe en ninguna manera. Cuando miramos los últimos días, vemos que es un momento de fuerte engaño. Y si no estás comprometido con los propósitos de Dios y no basas tus creencias y tus acciones en la verdad de Dios, serás engañado. Una de las cosas por las que debes orar, y hablaremos más de esto en nuestra sesión final, es que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. Y, por tanto, Él escribe aquí y nos advierte, no dejen que nadie los engañe
En ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El día del Mesías, hasta que la apostasía venga primero. Esta es una escritura que nos dice claramente que la apostasía tiene que venir antes del día del Mesías, es decir, del rapto. No hay otra forma de interpretarlo, pero les contaré lo que hacen algunas personas. Ellos dicen, bueno, esta palabra apostasía solo significa partir. En cierto sentido, eso es parcialmente cierto. Y lo que quiero compartir con ustedes es que las personas a menudo son simplemente descuidadas. No dije que fueran malas personas o que no son inteligentes, pero a veces son descuidados. A veces no hacen la debida diligencia que el estudio de la palabra exige. Ahora, esta es la palabra apoistemai. Istemai significa estar de pie y apo significa lejos de. Y es por eso que si estás de pie lejos de algo, si te alejas de eso, puedes verlo como una acción de partida o salida. Entonces hay gente que dice, bueno, la apostasía es simplemente esa partida que en realidad se refiere al rapto. Eso es una tontería. ¿Por qué? Cuando la gente me dice que esta es su opinión, les digo, ¿dónde aparece esta palabra en las Escrituras? Y quedan estupefactos. Nunca han revisado ni estudiado cómo se usa esta palabra en las Escrituras. Pero si lo haces y miras, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 21, verso 21, ves algo. Ves que el apóstol Pablo está siendo acusado de herejía. Hagámoslo más específico. El apóstol Pablo está siendo acusado de haber partido o salido. ¿De salir de dónde? De alejarse de la ley de Dios. Él ha sido acusado, oigan esto, falsamente, de enseñarles a los gentiles que no tienen que tomar en serio las instrucciones de Moisés, los mandamientos de Moisés. Lo están acusando de eso. Así que significa partir o salir, pero salir de la verdad, salir de lo que es bueno. Les daré otro ejemplo del uso de este término en las Escrituras. Si nos fijamos en la enseñanza del Mesías sobre el divorcio, en Mateo 5, verso 31, ¿qué dice él allí? Él dice, han oído que fue dicho que si un hombre quiere divorciarse de su esposa, que le dé un certificado de divorcio. Ahora, en hebreo, esa frase sería Sefer Kritut. Sefer es un libro o documento, y la palabra Kritut viene de la palabra hebrea cortar. Así que está cortando o deshaciendo ese pacto. Pero lo interesante es que si miras eso en el idioma original, en el idioma que hablaba el Mesías, encontrarás que es esta misma palabra aquí. Él dice que le dé a ella una apostasía. ¿De qué está hablando aquí? Es una salida, un alejamiento de algo bueno. Verán, Dios nunca estuvo a favor del divorcio. La Biblia dice que Dios odia el divorcio. A veces hay causas o justificativos bíblicos. El adulterio, por ejemplo. Pero siempre vemos en las Escrituras que un divorcio es salir o apartarse de lo que es bueno. Eso es lo que dice la Escritura y lo que dijo el Mesías. Entonces la apostasía en este versículo no puede referirse al rapto, porque el rapto es salir o apartarse de algo malo. ¿Qué es malo? Este mundo, para ir a un lugar bueno, al reino de Dios. Ese es el rapto. Pero la apostasía es partir, que en el caso de Pablo era partir de algo bueno, de la ley de Dios, para una desobediencia, para algo malo. Entonces la palabra apostasía no puede relacionarse con el rapto o el arrebatamiento porque significa salir de algo que es bueno. Y en general, la mayoría de las personas entiende que la apostasía se relaciona con salirse de la verdad de Dios y que esto ocurre en un número creciente de creyentes. Veremos un pasaje más adelante, no en este mensaje, sino más adelante,
en el que Juan dice que en los últimos días, por ese espíritu del anticristo, habrá muchos que saldrán o se apartarán de nosotros, es decir, de los verdaderos creyentes, y su partida o salida demuestra que nunca fueron de la fe. Si fueran de la fe, dice él, no se habrían salido. Así que esta palabra, apostasía, es cuando la iglesia entra en un tiempo de herejía, apartándose de la palabra de Dios. ¿Y esto sucederá cuándo? Sucederá antes del rapto. Por eso dije en una sesión anterior, al final de nuestro estudio anterior, que una de las cosas que debe suceder es la apostasía. Ahora bien, a la gente le gusta hablar de esta manera. Dicen cosas cuando estamos en desacuerdo y está bien que eso pase. Pero dicen cosas como esta. Yo no estoy buscando señales, estoy buscando al Salvador. Cuando la gente le escucha decir eso a un predicador, ¡wow!, a la multitud le encanta. Pero, ¿es eso un versículo de las Escrituras? No, es simplemente una esperanza que alguien tiene. Ya no estoy buscando señales, pero el Mesías dice una y otra vez que estemos atentos, que vigilemos. Cuando miras esta escritura, dice, primero, antes de ese día del Mesías, la apostasía viene primero, y esa apostasía jugará un papel en la manifestación de ¿quién? La manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que aprendamos algo aquí. La perdición es destrucción. Este hombre de pecado será destruido. Eso es lo que hace la pecaminosidad. Trae destrucción a nuestra vida. Así que vemos que la apostasía vendrá primero y está vinculada a la manifestación del hombre de pecado. ¿Y a quién se está dirigiendo Pablo aquí? A los creyentes. Entonces la iglesia verá a ese hombre de pecado, el anticristo, y luego, mira el verso 4. En el verso 4 tenemos algo que Pablo está describiendo, que es muy similar a lo que describe Daniel en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 36. Yo les sugiero firmemente que la abominación desoladora es un evento clave y que la iglesia lo verá. Muchas veces cuando estoy enseñando sobre este tema, les pregunto a las personas, y les he preguntado a estudiantes de seminario, ¿cuál es la abominación desoladora? Ellos saben que está en el medio de la semana 70 de Daniel, pero no saben lo que es. Y eso es un problema, porque Daniel nos lo enseña. Es mencionada por primera vez en Daniel capítulo 9, al final de ese capítulo, y lo único que hace es mencionarlo, no dice lo que es. Pero cuando entramos en el capítulo 11 de Daniel, se menciona 2 veces, una vez por su nombre, y la siguiente vez él nos dice qué es. Dice que habrá un rey, y búsquenlo ustedes mismos, Daniel capítulo 11, verso 36. Habrá un rey que hará lo que quiera hacer, y se opondrá a las cosas de Dios, y se manifestará por encima de todo lo que es de Dios o de adoración. Y esto es a lo que se refiere Pablo cuando escribe en el verso 4 estas cosas. Así es como sabremos con certeza quién es el anticristo. Leamos el verso 4. Él estará oponiéndose y exaltándose por encima de todo lo que se llama de Dios o de adoración, de modo que Él, ¿qué dice tu Biblia? No es en el templo. Si fuera la palabra templo, sería la palabra griega girón, pero no es esa palabra. La palabra girón es el templo en un sentido general. Puede referirse a cualquier parte del templo. Pero esta es la palabra neos. Está en acusativo, que es neón.
Y esto se refiere al santuario, o más particularmente, al lugar santísimo. Así que esta es una prueba bíblica de que la iglesia verá al anticristo, y no solo a su imperio, sino a la manifestación del anticristo. ¿Y qué más? Entrará en el lugar santísimo. ¿Cuándo? A la mitad de la semana 70 de Daniel. Y él hará algo. Él se opone a Dios. Noten qué dice la Escritura. Él se sentará como Dios en el santuario de Dios, manifestándose a sí mismo como que Él es Dios. Aclaremos algo más. Una pregunta que suelen hacerme, y que es planteada de una forma muy interesante. La gente me dice, el anticristo es judío, ¿correcto? Y yo les respondo, ¿por qué crees eso? Y ellos dicen, porque el pueblo judío no lo aceptaría si no fuera judío. Bueno, este es el problema. Muéstrame el versículo de las Escrituras que dice que el pueblo judío aceptará al anticristo. Tenemos que entender algo. En Jeremías capítulo 13, verso 7, dice Etzerayile Jacob, que significa un tiempo de angustia para Jacob. De hecho, Daniel nos dice en Daniel capítulo 12, verso 1, que será el peor tiempo de sufrimiento, incluso peor que el holocausto, para el pueblo judío. ¿Y quién está persiguiendo al pueblo judío? El anticristo. ¿Y por qué lo está haciendo? Bueno, él habrá hecho muchas cosas aparentemente buenas para el pueblo judío. Construir el templo, permitir que haya sacrificios y ofrendas, dar seguridad y paz a Israel. Pero luego entrará y cometerá la abominación desoladora y dirá, adórenme a mí. E Israel no lo hará. La razón de eso, y lo hablaremos en nuestra próxima sesión, la razón es por esos 144,000 de Israel en el capítulo 7, que están sellados. Es porque ellos están sellados, y eso es una protección, es una identificación. Ese grupo se salvará de la ira de Dios. Pero eso no significa que Israel se salvará de ese tiempo peor de persecución, cuando 2/3 del pueblo judío serán ejecutados. Así que vemos aquí, en las Escrituras, que Pablo habla de la abominación desoladora. Se menciona en Daniel 9, una vez, en Daniel 11, 2 veces, y en Daniel 12, una vez. Se habla de que detiene las ofrendas y sacrificios en el templo. Mesías habló de eso en el discurso de los olivos, y hablaremos de eso si hay tiempo, más adelante, al final de este estudio. Y luego Pablo también lo menciona. Sabemos que tiene lugar exactamente a mitad de la semana 70 de Daniel. Y recuerden lo que les dije la sesión pasada. La semana 70 de Daniel son 7 años, y a la mitad está la abominación desoladora. Y luego Israel será sellada, esos 144,000 de las 12 tribus. Y vemos que después de eso, y hablaremos más de eso, después del sellado de Israel, ocurrirá el rapto. Y solo después de esos 2 eventos, después de la abominación desoladora, el sellado de Israel y el rapto, entonces y solo entonces comenzará la ira de Dios. Veremos que eso nos lo enseña el libro de Apocalipsis en un mensaje muy claro y conciso. Ahora, con el tiempo que me queda, quiero concentrarme en 2 cosas. Quiero hablar de una falsa doctrina con respecto a este mismo capítulo 2 de 2 a Tesalonicenses, referente al que detiene. Este que detiene, el texto no nos dice quién es. Así que les pido algo. Nunca pregunten quién es el que detiene. No nos dicen quién es. Nos dicen lo que hace. Y permítanme traducir esto literalmente. Estoy leyendo del Nuevo Testamento en griego de la manera más literal.
Ve conmigo al verso 6. Dice, y ahora, el que detiene, ustedes conocen. Pero no es que conozcan su identidad, sino que ustedes conocen lo que está haciendo. Ustedes conocen por la retención de él para que se manifieste en su propio tiempo. Así que el que detiene al anticristo para que no se manifieste en el momento equivocado, en un momento que Dios no lo quiere. En el verso 6, leemos que ese que detiene es un sustantivo que es neutro. En griego tenemos sustantivos masculinos, también femeninos y neutros, 3 géneros. En el verso 6, el que detiene es género neutro, pero en el verso 7 es masculino. Noten lo que dice el verso 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que lo detiene, lo hace, ¿hasta cuándo? Hasta, y aquí viene la parte importante. Mucha gente dice cosas como esta. El que detiene, y quieren decirte quién es. No se puede saber quién es el que detiene. No se nos dice eso. Solo nos dicen cuál es su propósito. Y su propósito es impedir que el anticristo se manifieste. Y esta palabra, si la miras, simplemente dice que el que detiene va a hacer algo. Él estará fuera del camino. Literalmente es la palabra medio. Él se quitará de en medio de ese anticristo para que él venga y haga lo que tiene que hacer. Así que no habla del rapto de la iglesia, porque esta terminología simplemente habla de apartarse del camino. No está en la misma terminología que la palabra harpazo, que significa ser arrebatado, ser llevado de un lugar a otro. Eso es lo que nos sucederá en el rapto. Y en el sentido más estricto, no se refiere, como algunos dicen, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser el que detiene, pero eso no significa que el Espíritu Santo vaya a dejar este mundo. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. No puede simplemente irse. Él es omnipresente. Así que es capaz de hacerse a un lado y dejar actuar al anticristo. Pero esto no está diciendo que la iglesia sea quien lo detiene. Y déjame decir esto. No veo que la iglesia haga mucho hoy. No veo a la iglesia defendiendo la verdad y la justicia. No creo que la iglesia, en modo alguno, sea quien lo detiene. Bueno, ¿qué sabemos? Hemos visto algo. Vemos que la abominación desoladora sucederá antes del rapto. Asimismo, sucederá después de la apostasía. Y solo será al final de los primeros 3 años y medio, cuando ese que detiene, quien quiera que sea, se alejará o se apartará. Entonces y solo entonces, el anticristo cometerá esa abominación desoladora. Entonces lo que vemos aquí es algo que es muy importante, y es que cuando miramos la semana 70 de Daniel, lo que muchos teólogos llaman la tribulación, vemos que la palabra de Dios la divide en 2 porciones. En la primera mitad, el anticristo va a tener autoridad para funcionar y usará esa función, usará esa autoridad para cometer la abominación desoladora. Y cuando sea rechazado, querrá perseguir a Israel, pero no tendrá éxito y no podrá destruir a Israel ni a la iglesia, porque habrá ese remanente de Israel y habrá esa iglesia triunfante basada en las promesas de Dios, que será perfeccionada, como vimos en Filipenses capítulo 1, verso 6, ¿cuándo? En el día de nuestro Señor el Mesías, otra referencia al rapto. Quiero concluir esta sesión mirando algunas de las palabras del Mesías y quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué
Las personas creen que estos pasajes que vamos a leer, ¿por qué quieren torcer las Escrituras y decir que esto tiene que ser sobre un tiempo anterior o quizás sobre los santos de la tribulación? Ve conmigo, por favor, a este último pasaje. Libro de Marcos, capítulo 13. Evangelio según Marcos, capítulo 13. Comencemos a leer desde el versículo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 5, que dice: Y Yeshua comenzó a responderles, y que dijo: Cuidado. Esta es una palabra de perseverancia. Esta es una palabra que puede significar estar atento y ser muy perceptivo sobre lo que está sucediendo. Estamos llamados a vigilar. Y cuando estas cosas que mencionó comiencen a suceder, sabremos que nuestra redención, es decir, esa victoria, ese cambio de reino que tendrá lugar con el rapto, está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ahí es cuando deberíamos tener esa expectativa segura de que esa promesa está cerca. Él dice: cuidado que nadie los engañe. ¿No es interesante? Cuando lidiamos con los últimos días, una y otra vez, tanto el Mesías como Pablo y Pedro nos advierten: no se dejen engañar. Y mi preocupación es que hay muchos creyentes bien intencionados. Son salvos, sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, no tengo dudas. Pero serán engañados en los últimos días porque creyeron en falsas doctrinas. Él dice, en el verso 6, muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy Él. Hablamos de esto en otra sesión. Y engañarán a muchos. Otra vez se hace énfasis en el engaño. Dice que habrá dolores de parto, guerras y rumores de guerra. ¿Y qué dice él? No se turben. Él no está hablando aquí a santos de la tribulación. Él está hablando a sus discípulos. ¿Y cómo debemos entenderlo? Como los discípulos que estarán vivos cuando estas cosas sucedan. Él dice: porque estas cosas deben suceder, pero el fin no es todavía. Verso 8. Porque nación se levantará contra nación, es decir, grupo étnico contra grupo étnico, y reino contra reino, que es país o nación contra nación. Y habrá terremotos en varios lugares, y hambrunas. Y usa una palabra diferente: disturbios. Habrá muchos disturbios en este tiempo, porque este es el comienzo de los dolores de parto. Y dice en el verso 9, pero ustedes estén alertas, porque los entregarán a los concilios y serán azotados en las sinagogas. Ahora, este es el problema. La gente escucha eso y no entiende el lenguaje. Piensan en las sinagogas como un lugar de culto judío. Pero la palabra sinagoga no es hebrea, es griega. Y si haces un buen estudio de la historia de las sinagogas, encontrarás algo. Encontrarás que los griegos, cuando gobernaron Israel, construyeron sinagogas, pero ellos no construían lugares de culto judíos. Sinagoga viene de dos palabras: sin, que significa con, y ago, que significa reunirse. Así que son lugares para asambleas. Eran como centros comunitarios. Y lo que sabemos es que estos centros comunitarios se usaban para muchas funciones. Pero en los días de mercado, la comunidad judía en Israel los usaba para la lectura de la Torá. Es por eso que en los días de mercado, lunes y jueves, la Torá se lee públicamente y, por supuesto, también en Shabbat. Entonces, cuando dice que serán golpeados en las sinagogas, no crean que quiere decir que seremos golpeados en lugares de adoración judíos. Está usando un término que los lectores en ese entonces entenderían. Estos eran el centro de administración de los griegos. Eran centros comunitarios. Y se utilizan para una variedad de propósitos. En los últimos días, los centros comunitarios, las oficinas gubernamentales, participarán en esta persecución.
Y él dice, también comparecerán delante de reyes por mi causa, para testimonio a ellos, pues el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los arresten y los entreguen, no se preocupen de antemano ni determinen qué van a decir, sino que lo que les sea dado en esa hora, eso hablarán, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Una vez más, no hay razón para pensar que estos son santos de la tribulación, y en nuestro próximo estudio vamos a hacer la pregunta, ¿en verdad la Biblia revela santos de la tribulación? Y la respuesta será no. Él dice en el verso 12, el hermano traicionará al hermano a muerte, y el padre a su hijo, e hijos se levantarán contra los padres y harán que los maten, y serán odiados. No solo los santos de la tribulación, sino a lo largo de la historia de la iglesia, esto ha sido cierto. Nos han odiado, pero en los últimos días ese odio crecerá. ¿No ven que eso ya está ocurriendo en todo el mundo? Él dice, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persista, es decir, el que persevere, el que venza, y este es el mensaje principal del Mesías a esas 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3. No les dice, no se preocupen por nada, porque antes de que se ponga difícil serán removidos. No pasarán por ninguna tribulación. Eso no es lo que dice. Él dice, no he encontrado tus obras completas, y los llama a arrepentirse. Y dice simplemente que están llamados a persistir y perseverar. Lean esos 7 mensajes a esas 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Dice, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y de nuevo, muchas personas no entienden lo que dicen las Escrituras. Él no está diciendo que tu persistencia juegue un papel en tu salvación. Esta palabra para ser salvo puede referirse a curación o sanidad, puede ser una restauración de un ataque espiritual, tiene varios significados. Pero esa palabra para ser salvo es una palabra de victoria. Habla de victoria, de liberación. Y lo que está diciendo es esto. Dense cuenta, perseveren, persistan hasta el fin, porque al final está la victoria. ¿Y de qué crees que habla? Él habla del rapto. Y luego concluye este pasaje. Mira el verso 14, donde dice, y cuando vean la abominación desoladora, y hay algo interesante, las personas que creen en la doctrina de la inminencia casi nunca hablan sobre el significado de la abominación desoladora. No hablan de muchos pasajes. Les daré un ejemplo. Hay un predicador muy conocido en todas las diferentes estaciones de televisión y me agrada mucho, pero respetuosamente tengo desacuerdos con él. Y le oí enseñar sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y mientras hablaba de esto con respecto al rapto, adivinen qué versículo ignoró. El verso 5. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la venida del novio, dice que se retrasó. ¿No es significativo? No me crean a mí, lean la parábola. Mateo 25, verso 5. Cuando habla algo que es para la iglesia, y él entendió que esta parábola tenía implicaciones para el rapto. Pero él simplemente no quería hablar sobre el hecho de que, en cuanto a la venida del Mesías para la iglesia, él se retrasará. ¿Por qué? Porque eso no concuerda con la doctrina de la inminencia. Leamos otra vez lo que dice el verso 14. Cuando vean, ustedes, a esos con quien él está hablando, los discípulos, cuando vean la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, y luego cambia, porque ese es el último evento que la iglesia verá, la abominación desoladora.
luego sucederá el sellado de Israel. Eso tiene que suceder primero, pero ese sellado no es algo que podamos ver con los ojos. Sucederá y sucederá antes del rapto, pero lo que dice es esto: cuando vean esto, y luego hace un cambio. Él dirige su atención ¿a quiénes? A los de Judea. ¿Por qué? Él nos dice por qué. Por el fin. ¿A qué fin se refiere? Al fin de la era de la iglesia. Permítanme concluir diciendo que hay muchas enseñanzas problemáticas sobre la tribulación. No hay ninguna razón, oigan atentamente, porque generalmente cuando hacen una pregunta sobre el rapto, quieren saber, ¿crees que será antes, en medio o después? No apoyo ninguna de esas cosas, ninguna. Simplemente creo que el rapto ocurrirá antes de la ira de Dios, y esos 3 puntos de vista, antes, en medio o después, no concuerdan con esa otra perspectiva. Y lo que quiero que oigan es esto. No hay ninguna razón bíblica, ninguna en lo absoluto, para decir que el rapto ocurre a la luz de la tribulación. No hay ningún versículo que vincule estas dos cosas. Todo eso son doctrinas de hombre. Y cuando seguimos a los hombres, en lugar de las Escrituras, tendremos confusión y seremos engañados. Entonces, cuando miramos la tribulación, esos últimos 7 años, gran parte de lo que se dice al respecto es incorrecto. Lo que deben entender es esto. Sí, esos 7 años serán años difíciles. Primero, serán difíciles para los creyentes, y después difíciles para Israel y para aquellos sobre quienes se derramará la ira de Dios. Vemos que la tribulación, esos 7 años, serán un tiempo de problemas, dificultades y persecución. Pero las personas que estarán sufriendo no serán las mismas. No serán las mismas personas durante todos esos 7 años. No puedes derivar eso de las Escrituras. Y además, la tribulación no tendrá la misma fuente. Comienza con el concepto de tribulación, que es la persecución que hace el enemigo. Satanás es satánica. Pero en la segunda mitad, y solo en la segunda mitad, veremos que el sufrimiento será la ira de Dios. Él será la fuente del sufrimiento. Por tanto, no es una tribulación constante de 7 años de la ira de Dios. No habrá una sola fuente de la tribulación y no serán las mismas personas las que sufran todo el tiempo. Y es por eso que debemos ser muy cuidadosos en lo que creemos. Siempre usen las Escrituras para filtrar todo, incluso todo lo que les estoy diciendo yo. La tribulación trae mucha confusión. Bueno, cierro con eso, hasta que nos encontremos en nuestra próxima sesión, cuando estudiaremos y responderemos la pregunta, ¿en verdad hay santos de la tribulación? ¿La Biblia habla de tal grupo de personas? Mi respuesta para ustedes es no. Pero evaluemos esto juntos a partir de la palabra de Dios. Disfruten su descanso y nos veremos luego de este descanso para responder la pregunta, ¿existen los santos de la tribulación? Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.